Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En este video vamos a seguir revisando los casos de factorización de expresiones algebraicas. Esta vez, como tenemos dos casos que son cortitos, entonces los vamos a juntar, el caso 5 y el caso 6. No va a ser un video muy largo porque es una aplicación de fórmulas y aparte los casos son muy chiquitos, así que por eso los ponemos en un solo video. Bien, vamos a empezar con el caso número 5, que suele generar algunas confusiones, así que hay que verlo bien. Porque bueno, es sencillo, pero al ser tan sencillo, por ahí genera algunos errores muy comunes. Entonces, vamos a ver bien el tema del caso 5. ¿Qué es la famosa diferencia de cuadrados? No sé si alguna vez la habrán escuchado nombrar. Vamos a ver, en todos los casos en los que vamos a ver, la diferencia entre dos expresiones elevadas al cuadrado sería la diferencia de cuadrados, puede ser expresada como el producto entre la suma y la diferencia de sus raíces cuadradas. Esto todo que está en rojo. En realidad, bueno, toda la oración que pusimos aquí, que es una definición, la podemos expresar en términos de fórmula como esto que está acá. Fíjense que es la diferencia, acuérdense que en matemáticas significa resta, ¿bien? Diferencia entre dos expresiones que estén elevadas al cuadrado, es decir, a cuadrado b al cuadrado. Acuérdense que tanto a como b pueden significar no solamente un número o una letra, sino varias cosas que engloba a todo eso, como venimos viendo en los casos anteriores, ¿verdad? En el caso 3, caso 4. Por eso hablamos de diferencia entre dos expresiones y no dos letras o dos números. Entonces, diferencia entre dos expresiones elevadas al cuadrado es el producto, acuérdense que hay una multiplicación aquí en medio, entre la suma y la diferencia de sus raíces cuadradas. Fíjense que de a cuadrado y de b cuadrado pasamos a y b directamente, ¿verdad? Por eso, para pasar de a cuadrado a, obviamente, calculamos su raíz cuadrada, ¿verdad? Por eso habla de raíces cuadradas, ¿sí? ¿Qué es lo particular? Veamos. En los casos en los que vamos a ver nosotros, esta diferencia de cuadrados se va a dar siempre en binomios, es decir, polinomios de dos términos, en donde uno de los términos será negativo. Uno de los términos va a ser negativo, siempre, porque estamos hablando de diferencia. ¿Sí? Cuando hablamos de diferencia hablamos de resta, y no podemos tener resta si no hay un menos, ¿verdad? Por lo tanto, antes de factorizar debemos asegurarnos, o antes de factorizar con este caso, debemos asegurarnos que la operación sea una diferencia, una resta. ¿Sí? Una vez que confirmamos que la operación sea una diferencia, vamos a tener que calcular la raíz cuadrada de los dos términos y reemplazar los resultados en la fórmula. ¿Bien? Si la raíz cuadrada no es exacta, el caso entonces no se va a aplicar. No quiere decir que no se puede aplicar, sino que nosotros no lo vamos a aplicar. ¿Sí? Este caso en realidad se aplica para cualquier diferencia de dos cosas al cuadrado. Por más de que la raíz cuadrada no sea exacta, lo mismo se puede aplicar, pero nosotros no lo vamos a hacer. Si no da exacto, no se aplica y listo. ¿Bien? Otra cosa que suelen preguntar, dice, bueno, si hacemos raíces cuadradas, entonces cuando hagamos de este, que tiene un menos, entonces ¿qué hacemos? No. El menos me indica solamente la operación. Entonces, vamos a ver un ejemplo bien concreto de esto. Esto que está acá. Es una diferencia de cuadrados hiper conocida. La vamos a aplicar un montón. La van a ver un montón a esta. Fíjense, bueno, primero tenemos un menos, ¿verdad? La operación es una resta, entonces esto está bien, es un menos. Y cuando hagamos las raíces cuadradas, este menos que está acá lo vamos a ignorar completamente. Las raíces cuadradas van a ser de x al cuadrado y de 9. Este menos, no lo veamos. Lo vemos nomás para confirmar la diferencia. Una vez que la diferencia está, chao, nos olvidamos del menos. Entonces, la raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser x, obviamente, se simplifica el cuadrado con el índice que está acá afuera, entonces queda x. Y la raíz cuadrada de 9, obviamente, es 3, ¿verdad? Por lo tanto, esto que está acá va a ser a, esto que está acá va a ser b. ¿Bien? La raíz cuadrada del primero va a ser a, la raíz cuadrada del segundo va a ser b. A diferencia de otros casos, en la diferencia de cuadrados no necesariamente el primero va a tener la letra y el segundo no. No siempre va a ser así. Vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Entonces, esto es a, esto es b, por lo tanto, aplicamos la fórmula. Fíjense, a más b, a menos b, va a quedar x más 3, x menos 3. Y esto que está acá ya es el resultado, ya está.
¿Sí? Bien sencilla la diferencia de cuadrado, bien rapidita. Veamos, si tenemos x cuadrado más 9, ¿qué pasa acá? Bueno, esto que está acá no es una diferencia, es una suma, ¿verdad? Entonces, fijémonos que esto es una suma, por lo tanto, no, la diferencia de cuadrados no se aplica. La diferencia de cuadrados tiene que ser una diferencia. Como hay una suma acá, no, el caso no se puede aplicar. No se puede aplicar el caso de una suma, no se puede. Solo en diferencia. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, acá tengo un menos, ¿verdad? Genial, tengo un menos, lo aplicamos. El tema es que, bueno, la raíz cuadrada de 7 es decimal, no va a ser exacta. Entonces, no decimos que en el caso no se puede aplicar, decimos que el caso no se aplica, no lo vamos a aplicar nosotros. ¿Sí? Se puede aplicar, pero ¿para qué gastarnos? No lo vamos a hacer. Vamos a tener fracciones, decimales, todas esas cosas, no hace falta, ¿sí? No lo vamos a hacer. Bien, eso es la diferencia de cuadrados. Tal y como pasa con el trinomio cuadrado perfecto o en realidad todos los casos de factorización, nosotros aquí, por ejemplo, si volvemos a hacer la propiedad distributiva entre estos dos paréntesis, vamos a volver al polinomio original. Esa es la idea, ¿verdad? Es hacer lo contrario a la propiedad distributiva. Estamos haciendo con todos estos casos es lo mismo. ¿Verdad? Si desarrollamos el resultado final, volvemos al principio, ¿verdad? Esa es la idea. Vamos a ver algunos ejemplos de diferencias de cuadrados, ejemplos bien variados. Algo así, fíjense. Tenemos la operación de menos en el medio, genial. La raíz cuadrada de esto va a ser raíz cuadrada de 4x al cuadrado. Obviamente se calcula de cada uno, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 que es 2. Raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser x. Y raíz cuadrada de 25 va a ser 5. Por lo tanto, 2x es a, 5 es b. Y entonces me quedaba así. ¿Verdad? A y b sumados y restamos. Bien. Veamos, 9x al cuadrado menos y al cuadrado. Dijimos que la letra no necesariamente está solamente en el primer término, sino que también puede estar en el segundo. O puede estar en el segundo sin estar en el primero. Puede ser cualquier cosa. La diferencia de cuadrados no tiene límites. Como en otros casos que tenían una cierta estructura. No, la diferencia de cuadrados puede ser cualquier cosa. Si hay menos y le puedes sacar raíz cuadrada, hacela. No importa lo que hay en los términos, ni el orden, ni nada. Lo que importa es eso. Importa el menos, importa que haya raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9x al cuadrado sería 3x. Y la raíz cuadrada de y al cuadrado sería y solamente. Bien. Más y menos, bueno, esto es a, es 3x, esto es b, y más y menos queda algo así. ¿Verdad? Genial. Fíjense, 64 menos 36z al cuadrado. Acá ya no hay letra, pero no importa. ¿Qué me importa? Importa al menos. Importa que haya raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64 es 8. La raíz cuadrada de 36z al cuadrado sería 6z. Por lo tanto, sumados y restados sería este a, este b. Y en los paréntesis queda así. 8 más 6z, 8 menos 6z. Resultado. Bien. Y por último vamos a tener algo así. De este polinomio también un bien gordito. Aunque aparte, a pesar de ser binomio, tiene muchos elementos. ¿Qué importa? Importa al menos. Importa que haya raíz cuadrada. Fíjense, la raíz cuadrada de 100x al cuadrado es 10x. Y la raíz cuadrada de 49y al cuadrado sería 47y. Perdón, la raíz de 49 es 7. La raíz de y al cuadrado es y. Por lo tanto, en el paréntesis quedaría el a, que es 10x, el b, que es 7y, sumados y restados. 10x más 7y, 10x menos 7y. Eso es todo. Eso es diferencia de cuadrados. No hay nada más que esto. ¿Sí? Es tan simple, pero a la vez tan útil. Porque lo vamos a utilizar muchísimo a esto. Entonces está bueno saberlo bien. Van a tener un montón de ejercicios. ¿Sí? Ese es el caso 5. El caso 6 es un caso bastante parecido. Bastante parecido porque también vamos a tratar con binomios cortitos, es decir, de polinomios de dos términos. Pero en vez de estar elevados al cuadrado van a estar elevados al cubo. Veamos. El caso número 6 es lo que se llama suma y diferencia de cubos. Noten que dice suma y diferencia. Entonces, se va a aplicar tanto para sumas como para restas. No como la diferencia de cuadrados que se aplicaba solamente en restas. Este caso se aplica para los dos. Por lo tanto, vamos a tener dos fórmulas. Las dos fórmulas van a ser estas. Una fórmula para la suma de cubos, es decir, a al cubo más b al cubo. Y otra fórmula para la resta de cubos, a al cubo menos b al cubo.
Fíjense, bueno, las fórmulas, las letras están ubicadas en los mismos lugares, lo único que cambia son los signos. Es decir, este signo que está acá y este signo que está acá, ¿verdad? Fíjense, acá es más, acá es menos, y acá es menos y acá es más. Es lo único que cambia. Esto que está aquí parece bastante familiar. Es muy parecido al trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Pero no es un trinomio. Le falta el 2 aquí, le falta el 2 aquí para que sea un trinomio. No es un trinomio, ojo, no. ¿Sí? La aplicación de este caso funciona de la misma manera que la diferencia de cuadrados, pero esta vez la podemos aplicar tanto para sumas como para restas, como habíamos dicho, y además tenemos que calcular raíces cúbicas, obviamente, en lugar de raíces cuadradas, porque obviamente estamos tratando con cosas que están elevadas al cubo, entonces para saber cuánto vale A y cuánto vale B para la fórmula, tenemos A al cubo, tenemos que hacer la raíz cúbica de A al cubo para llegar a A, ¿verdad? ¿Sí? Cúbica. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Como en la diferencia de cuadrados también vamos a tener binomios así cortitos. Nada más que estos binomios van a estar elevados al cubo. ¿Sí? Las letras es la mejor manera de verlo, porque los números por ahí no nos damos cuenta, pero con las letras nos damos cuenta. Obviamente sabemos que esto está elevado al cubo, no al cuadrado. Por lo tanto, hacemos este caso, el caso número 6. El caso número 6 entonces se va a aplicar solamente en binomios, que son así chiquititos, con los dos términos elevados al cubo. ¿Sí? Acá no lo vemos al cubo, porque bueno, es un número, ya está elevado al cubo. Tenemos que saber qué número elevamos al cubo, por eso vamos a hacer la raíz cúbica. ¿Verdad? Entonces hacemos raíz cúbica de x al cubo, obviamente esto es x, como veíamos en el caso 4, que era el cuaterno del cubo perfecto, ¿se acuerdan? Y la raíz cúbica de 8, que obviamente esto es 2. Otra cosa, igual que en la diferencia de cuadrados, si la raíz del número no sale, entonces no lo aplicamos. ¿Sí? Si la raíz cúbica del número no es exacta, entonces no lo vamos a aplicar al caso. Listo. No da. ¿Sí? Entonces, hicimos raíz cúbica, aparte tenemos un más, esto va a ser A, esto va a ser B. Si tenemos un más, vamos a aplicar la fórmula que sea de la suma de cubos. Todo esto que está acá, fíjense, reemplazamos A, todos los A que están acá los reemplazamos por X, y todos los B los reemplazamos por 2. Nos va a quedar algo así, fíjense. X más 2, ¿verdad? Que de A más B. Y acá va a ser A cuadrado, es decir, X al cuadrado, menos AB, ¿verdad? AB sería X por 2 o 2X. Y con X por 2 sería 2X, ¿verdad? Siempre ponemos el número primero, una cuestión de estética. Y B al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, que va a ser 4. Bien. Veamos este que está aquí. Un poquito más grande, aparte tenemos letras en los dos, parece todo un lío. Pero en realidad no es tan lío, fíjense. Tenemos una resta, obviamente vamos a aplicar la segunda fórmula. Hacemos raíz cúbica de 27x al cubo. Raíz cúbica de 27 es 3. Raíz cúbica de x al cubo es x. La raíz cúbica de 64 es 4. Ojo, no es 8, es 4. Y la raíz cúbica de y al cubo sería i, ¿verdad? 4i. Entonces esto es a, esto es b, lo vamos a aplicar aquí en la fórmula. A menos b me pide, es decir, 3i menos 4i sería en el paréntesis. Y fíjense esto que está acá. A al cuadrado. Esto que está acá al cuadrado. Lo vamos a hacer aquí abajito, ¿sí? A al cuadrado es 3x elevado al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. X al cuadrado es x al cuadrado, por lo tanto es 9x al cuadrado. Bien. ¿Qué dice acá? AB sería A por B. 3 por 4 que es 12. XY, bueno, sería XY. Y por último, B al cuadrado, que lo hicimos acá abajito, que apareció antes, bueno, lo debería haber hecho que aparezca después, no importa. 4 al cuadrado sería 16 y al cuadrado sería y al cuadrado, que es lo que va acá, ¿verdad? Entonces, el sexto caso no es más que esto. Es eso, es fórmula. Es lo mismo que la diferencia de cuadrados. Nada más que, bueno, se aplica para sumas y restas y hacemos raíces cúbicas en vez de cuadradas. ¿Sí? Si no sale la raíz, el caso no se aplica. Y en este caso, bueno, la restricción de la operación no está. Puede ser para sumas o para restas, es lo mismo. ¿Bien? Bien, entonces esto es casos 5 y 6. Bien sencillos. Espero que se haya entendido bien. ¿Sí? Bien.
Saludos.